Buenos días a todos los presentes, buenos días a la Fiscalía, al abogado defensor, al acusado y testigos. En el siguiente juicio hablaremos y analizaremos si el caso transcurrido en el libro El extranjero de Albus Campus se le juzga realmente a Morsel como muestra de justicia por el asesinato del árabe o simplemente hipocresía social por la falta de emociones. En estos momentos llamo a la Fiscalía. Se acusa a Morsel de haber quitado la vida a un hombre en la playa, de manera consciente y sin justificación real. No se trató de un accidente ni de un simple impulso momentáneo. Llevaba un arma consigo y aún cuando podía haberse detenido, disparó varias veces hasta asegurarse de la muerte de la víctima. Algunos dicen que este juicio es una exageración, que lo que realmente se le reprocha a Morsel es su carácter frío y su manera distante de vivir. Pero la verdad es otra. Lo que lo trajo aquí no es su falta de lágrimas en el funeral de su madre, ni su incapacidad de mostrar ternura. Lo que lo trajo aquí es que mató y mató sin razón. La justicia no puede ser indiferente. No se le juzga por no encajar en las costumbres sociales, sino por haber roto el límite más sagrado, el respeto a la vida. La indiferencia de Morsel no es un simple rasgo personal. Fue esa misma indiferencia la que permitió que un hombre terminara muerto en la arena. Este juicio no es una farsa, es necesario, no porque queramos castigar la frialdad de un hombre, sino porque como sociedad debemos recordar que ninguna vida puede ser tratada como un detalle sin importancia. Hacer justicia aquí significa proteger lo humano, afirmar que todos merecemos respeto, incluso aquel cuya vida fue arrebatada bajo el sol implacable de Satán. Por eso pedimos que Morsel sea condenado, no por ser diferente, sino porque sus actos lo convirtieron en un asesino, y la justicia no puede hacérsela así. En estos momentos se le permitirá hablar al abogado defensor y su testigo. Honorables miembros del jurado, hoy no se juzga solo un disparo en una playa, sino la forma en que mi cliente vive su emoción. Morsel está aquí por no haber llorado en el funeral de su madre y por el hecho de haber matado a un hombre. ¿Es justo condenar a alguien por no cumplir con las expectativas de la sociedad? El dolor no siempre se expresa con lágrimas, sin embargo, ese detalle fue usado en su contra, como si fuera prueba de culpabilidad. El disparo no fue planificado, ocurrió en un momento de tensión, bajo el sol, cegador y con una amenaza previa. Pero la Fiscalía prefirió hablar de su carácter frío, de su silencio, de su forma de vivir. Eso no es justicia, eso es hipocresía social. Les pido entonces que juzguen los hechos, no las apariencias, porque la justicia debe castigar acciones y no sentimientos. Presentaré al acusado también en su propio testigo. Señores del jurado, si me quieren juzgar, háganlo por el crimen que cometí. Sí, disparé y no lo niego, pero me condenan por llorar, no por el crimen que cometí. Claro que me dolió la muerte de mi madre. ¿Cómo no me iba a doler? Pero no me nació llorar. Mi dolor no es el mismo de ustedes. Mi silencio no significa indiferencia. Yo sufro distinto, sufro hacia adentro, y no lo expongo como esperan verlo. Lo que escucho aquí no es un juicio por el asesinato. Es un juicio contra mi forma de ser. Me acusan de no mostrar lágrimas, de no rezar, de no seguir el guión de una sociedad que teme a lo desconocido. No me están juzgando por lo que hice, sino por cómo soy, un hombre que no finge emoción. Y por qué no encajo en su molde, para ustedes soy un monstruo. Pero les pregunto, ¿es justo condenar a un hombre por no llorar o es hipocresía social disfrazada de ley? Señora jueza, quiero llamar a mi testigo, Mari, actual pareja del acusado en el momento del incidente. Buenos días, su señoría. Tengo que admitir que yo sí estuve presente en el juicio de Morsel. Aunque sí me dolió profundamente verlo sentado en el banquillo, no pude negar lo que ahí se llevó a cabo. Fue un proceso justo. Muchos dicen que lo condenaron por no llorar en el entierro de su madre, pero yo creo que ese detalle fue más que una pieza dentro de un conjunto mucho mayor en el tribunal tenía la obligación de considerar.
Maussan no disparó una vez, disparó varias veces contra el hombre en la playa. Ese pobre hombre, pobre Alan. Y no se trató de un accidente. La justicia no podía ignorar ese hecho. Si él tenía una forma distinta de ver las cosas o de sentir, podía ser las cosas diferentes, incluso ante el amor y la muerte, pero eso no lo exime de sus actos. La sociedad tiene reglas para que podamos vivir en común todos, y para todos son igual. Aunque alguien las rompa de manera tan brutal, debe responder por ellos. Sé que Maussan no era malvado en esencia, y quizás era más sincero de lo que la gente soporta, pero la justicia no puede basarse en simpatías personales, en la muestra de emociones, sino en lo que hace. El tribunal castigó únicamente su indiferencia, sino el crimen que cometió en plena conciencia. Hay que recordar que él disparó en varias ocasiones, rematando a ese pobre hombre que yacía en la arena. Fue duro porque yo lo quise y lo sigue creyendo, pero también entiendo que la justicia actúa como debía, juzgando un asesinato. No solo un hombre en ese sentido, la justicia no fue hipócrita, fue el reflejo de una sociedad que necesita responsabilizar a quien toma una vida. Por eso creo que aunque doloroso, el juicio de Maussan fue justo. Ya la conté. Como veredicto, doy hoy que al señor Maussan sí se le juzgó por sus emociones, no por qué hizo, no por sus actos de haber asesinado a alguien. En el libro y en el caso se le juzgó por sus emociones, por su mamá, por sus diferentes tipos de perspectivas de vida, pero no por el hecho de haber asesinado a un hombre, que era lo importante y lo que realmente se debió juzgar. Fin del caso. ¿Ya? ¿David? Quizás así como despacito. Hay que hacer el... Y aquí hay que decir una palabra, alguna palabra. Hola, chavales. Profe, ponga buena nota. Fue toda su culpa, profe, toda su culpa.